buenas a todos, en esta ocasión les traigo la guía de Serafín. Como sabrán, el canal se ha tratado básicamente de mostrar mis mejores jugadas como AD Carry y Mid Laner en mi rol secundario. Actualmente me encuentro en la Liga de Diamante y me gustaría compartir mi conocimiento con todos ustedes. También hemos traído algunos montajes con youtubers o streamers muy conocidos y agradezco su enorme colaboración. Si esta es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a suscribirte, que estaremos subiendo contenido variado cada semana. Espero que les guste. Si es así, déjenme saberlo en los comentarios si les gustaría ver más guías de ese tipo. En esta nueva sección del canal veremos habilidades, builds, runas, maxeo de habilidades, combos y sinergias. Y algunos tips personales que les daré para ganar todas sus partidas en la grieta del invocador. Así que, comencemos. Empecemos hablando de Serafín. Serafín es una maga de control y encantadora. ¿Qué quiere decir esto? Significa que está lista para brindarte mucho control de masas, escudos y curaciones, aportando mucha utilidad en teamfight y sin dejar de lado su daño sostenido. Se puede jugar tanto en la mid lane como en el rol de soporte, incluso llevarla de AP carry es viable hoy en día. Pero en esta guía nos enfocaremos en el rol de mid laner. Habilidades: pasiva, presencia escénica. Cada tercera habilidad básica tendrá eco. Esto significa que lanzará la habilidad 2 veces sin gastar maná extra. Además, si está cerca de los aliados, generará notas que la potenciarán tanto en su ataque básico como en el rango. La Q, nota alta. Esta es la habilidad principal de daño y pokeo constante de Serafín. La Q cae en una zona circular infligiendo daño en área. Hará más daño mientras más vida le falta al enemigo. La W, sonido envolvente. Otorga a ella y sus aliados velocidad de movimiento y escudos. Si Serafín ya cuenta con un escudo, podrá curar a los aliados cercanos en un área establecida. Mientras más aliados tengas cerca, más restaurará. Recuerda que no necesitas el eco si tienes a Aery, guardián, algún escudo aliado o hechizos de invocador como barrera. La E, clímax musical. Inflige daño mágico a los enemigos en una línea y los ralentiza. Inmoviliza a enemigos que ya estén ralentizados y aturda a los enemigos inmovilizados. La R, Bis. Proyecta una onda que encanta e inflige daño mágico a los enemigos atravesados. La onda se extenderá mientras más campeones cruzo, incluido aliados. Pasemos a las runas. Brujería. Elegiremos Invocación a Eri como runa principal, seguido de Anillo de Flujo de Maná, Trascendencia y Tormenta Creciente. En lo personal, suelo variar esta runa mucho dependiendo del enemigo que tenga enfrente, ya que si es un campeón cuerpo a cuerpo, con quemadura podré estar constantemente pokeándolo hasta sacarlo de línea o incluso matarlo en el juego temprano. En la rama secundaria optaremos por Inspiración, con la entrega de galletas y Perspicacia Cósmica que nos beneficiará con el tiempo de enfriamiento de nuestros hechizos y objetos. En hechizos de invocador llevaremos Flash más Teleport. Sin embargo, en algunas ocasiones nos será mucho más útil llevar Extenuación o incluso la Barrera. Habilidades. Empezaremos subiendo la Q, seguida de la E y finalmente la W, y la R en sus respectivos niveles. La build. Hay muchas maneras de armar a Serafín, sin embargo, estas son mis dos favoritas. La primera sería una build full AP y la segunda sería una build un poco más de utilidad para el equipo. En la build AP optaremos por Tormento de Liandry como mítico, seguido de las Lágrimas de la Diosa para luego transformarlo en Abrazo del Serafín. Botas Jonias para la aceleración de habilidad, más Impulso Cósmico. Los demás ítems serán situacionales. La build de utilidad tiene la variante de elegir Renovador de Piedra Lunar como mítico, seguido de Báculo de Agua Fluyente o Pebetero Ardiente si tienes más campeones de PS en tu equipo. Recuerda que todas tus partidas no serán iguales, así que analiza lo que te conviene para tu mejor resultado. Sinergias. Serafín hace muy buena sinergia con campeones que tengan buena iniciación, aguante o control de masas. Campeones como Malphite, Nard, Ord, Ekarin, Sejuani, Amumu, Leona, Morgana, Nami, Ezreal, Miss Fortune, Ashe son perfectos con ella ya que sus habilidades sinergizan muy bien. Hay muchos otros campeones con los que también hace un buen combo, así que tienes un sinfín de combinaciones para probar. Pasemos a los combos. Combo es para hacer tradeos en la línea. Consiste en básico, E, Q, básico. Combo con la pasiva, básico, E, W, eco de la Q más básico. Tradeos defensivos sería básico, E, Q, eco de la W más básico otra vez. Y finalmente el combo con la R sería R, E, W, eco de la Q y finalmente básico. Recuerda que puedes crear combos con el flash como el R flash, ya que si lo haces en el tiempo exacto, tu definitiva saldrá desde el último punto. Finalmente, pasemos a los tips o consejos.
Posicionamiento es clave en cada batalla. Trata de quedarte atrás siempre que puedas y que tus iniciadores principales sean los primeros en entrar a la batalla. Ahí es cuando el campeón brilla. Tirarás una buena definitiva, asistirás a tus compañeros y brindarás mucho daño en área. Trata siempre de tener cargada la pasiva antes de cada batalla. Puedes usar la Q y la E en los arbustos para verificar que no hayan enemigos esperándote. Usa la W de forma inteligente, ya que tiene sedes altos. Trata de juntar la mayor cantidad de notas posibles en las teamfights y lanzárselas a un solo enemigo. Serafín tiene una de las mejores limpiezas de oleadas por el hecho de la pasiva con la Q. Aprovecha al máximo para poder romear o vaquear para regresar con TP y seguir pusheando. Si tienes que tirar TP para ayudar a alguna línea aliada, recuerda siempre tirarlo en la parte de atrás de forma defensiva, así podrás asistir a tus compañeros. Acuérdate que eres un campeón de papel, por lo que si te focusean a ti, les será muy fácil matarte. No tengas miedo de seguir a tu jungla si quiere invadir, recuerda que eres un mago que puede brindar mucho apoyo. De ser posible, siempre trata de pelear en lugares cerrados, así podrás atinar mejor tus habilidades y a muchos más enemigos. Y hasta aquí llegó la guía de Serafín. Espero que te haya gustado y si es así, házmelo saber en los comentarios. Estaré trayendo más guías como estas y gameplays enteros de tus campeones favoritos, especialmente de los roles de ADC y mid. Si tienes alguna duda o sugerencia, yo estaré encantado de escucharte. Muchas gracias y será hasta otra.